Ay, es que siento culpa porque grité a mi hijo porque no me obedeció y no quise hacerlo. Ay, es que en realidad me cuesta pedirle perdón ahorita que me equivoqué, me siento culpable. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre siento culpa y me cuesta pedir perdón a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Entonces, básicamente cuando hablamos de culpa, así como hemos hablado en ocasiones anteriores, es la mezcla de varias emociones, ¿sí? Tristeza, enojo, ¿sí? Incluso miedo, podríamos decir. ¿En qué cantidades? Pues digamos que es importante que te des cuenta que, por ejemplo, estabas corrigiendo a tus hijos, no te obedeció, te desobedeció, no te hizo caso. Eso te hizo sentir triste, porque dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué más hago si ya intenté todo? Pasó el tiempo, no resolviste esa tristeza, eso te hizo sentir miedo porque comenzaste a pensar, pero ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que las estoy haciendo mal? ¿Soy una buena mamá? ¿Soy una mala mamá? ¿Soy un buen papá o un mal papá? ¿Sí? Y pasó el tiempo, eso tampoco lo resolviste y digamos que se volvió culpa porque enojaste, explotaste, reaccionaste de una forma horrible porque ya fue la gota que derramó el vaso. Llevas mucho tiempo diciéndole que las medias las ponga encima de los zapatos que se va a llevar mañana al colegio y no lo hace. Y es que Gina se me desespera, ¿no? Entonces, digamos que esa culpa es como ese látigo que comienza a hacerte lesiones autoinfligidas de lo hice mal, soy una mala mamá. Me cuesta pedir perdón, pero ¿qué más hago si no me hace caso? En fin, ¿m? Se vuelve como ese látigo que constantemente nos lastima y nos lastima y nos lastima, diciendo, ay, pero tú lo gritaste porque necesitabas corregirlo, ya ni modo, ¿no? Entonces, digamos que es importante ser conscientes de eso porque entonces se vuelve una bola de nieve que va creciendo y creciendo y haciéndose más grande. Entonces, vamos a hablar de este tema alrededor de tres claves. Primero, ¿por qué se siente culpa al corregir a tus hijos? ¿Sí? Que es un poco lo que veníamos hablando ahorita. Y es que generalmente podemos llegar a sentir culpa con esos hijos porque tú querías hacer las cosas de A forma y ellos la hicieron de B. Porque tú querías que las cosas se hicieran de A forma y ellos no la hicieron. Porque tú querías que hicieran las cosas de A forma y ellos hicieron C forma, ¿no? Entonces, se siente culpa al corregir porque, primero, no, no nos enseñaron a manejar esas emociones, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Digamos que no nos enseñaron a reconocer cuando estoy feliz, triste, enojado, con miedo, ¿sí? Asustado. No nos enseñaron a saber expresarlo sanamente y por tanto no supimos cómo ver cómo podíamos solucionar eso para que en próximas situaciones iguales o similares pudiéramos ser cada día más exitosos en esa situación, ¿sí? ¿Por qué otra razón se siente culpa al corregir? Porque en muchos lados, especialmente en los últimos años, en redes sociales que han cogido tanta fuerza, creadores de contenido en maternidad, en paternidad, en crianza, en infancia, muchos nos han vendido la idea de la paternidad perfecta, ¿no? De esa paternidad que supuestamente nunca tienen dificultades, nunca tienen problemas. Y yo siento culpa al corregir porque yo veo que esa mamá se la lleva supuestamente perfecta con su niño, que le hace caso, que... ¿Mm? Lo cual en realidad es falso porque recuerda que en redes sociales nos muestran es un pedazo de la situación, no el pastel completo. Pero pues tristemente hay creadores de contenido que crean la historia de esa crianza ideal, crianza perfecta, que eso no existe, ¿no?
¿Por qué otra cosa podemos sentir culpa al corregir? Porque en realidad creo que no debo cometer errores, ¿no? Un poco a propósito de lo que hablamos hace rato. Entonces, que como yo soy el papá, yo soy la mamá, no debo ni puedo cometer errores, ni tengo derecho. Y es falso, porque antes que ser papá somos seres humanos, ¿no? Antes que ser mamá somos seres humanos. Y el error puede ser algo muy positivo para la crianza. ¿Cómo? Aquí abajo te comparto un capítulo en el que estuve conversando de la crianza desde el error, para poder aprovechar al máximo cuando llegue el error a la crianza con tus hijos. ¿Listo? Pero ¿qué es importante? Digamos que el error en realidad no es malo, es algo positivo porque nos ayuda a aprender cómo sí hacer las cosas o cómo no hacerlas, y al saber cómo no, estoy más cerca a lograr o encontrar el cómo sí. ¿Por qué otra cosa se siente culpa al corregir? De acuerdo a preguntas que a mí me han hecho a lo largo de estos casi ya 10 años, de forma presencial, de forma virtual en algunos de mis canales digitales, porque en realidad digamos que creemos que cuando hay una dificultad en la crianza con esos niños tengo que tragarme y tragarme todas las cosas que cuestan y no pedir ayuda. ¿Mm? Porque mi mamá lo hizo sola, porque mi abuela lo hizo sola, ¿sí? Pero el creer que yo puedo sola, cuando en realidad somos seres sociales por naturaleza, y que qué de malo tiene que haya algo de la creencia de mis hijos que me cueste, qué de malo tiene reconocerlo y apoyarme en otras mamás, apoyarme en otros profesionales que brindan espacios como este para acompañarte, para guiarte, para hacerte consciente de ciertas cosas que están pasando en la crianza de tus hijos que no has visto porque estás inmerso en la situación y por tanto como no eres consciente no has podido transformarlas, ¿sí? Yo te lo he dicho muchas veces, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, ¿sí? Entonces, por eso básicamente es que podemos llegar a sentir culpa al corregir. Quiero que tú me cuentes aquí abajo en comentarios por qué sientes o has llegado a sentir culpa al corregir, si hay alguna otra razón. Estas son las que yo he podido recopilar a lo largo de estos 10 años. Ciertas preguntas comunes, frecuentes, relacionadas a la culpa y al miedo a pedir perdón a esos hijos cuando se corrigen. Ay, Gina, ¿pero qué hago? ¿Está mal que me sienta culpable? No está mal, sino que digamos, es importante que sepas que la culpa es ese mensajero que llega a tu vida a decirte, estás dándote mucho palo, o estás dándote muy duro, o estás atacándote muy duro a ti mismo, Gina, a ti misma, Gina, por tu maternidad. Y puede que hoy las cosas no se hayan dado como tú querías cuando llevaste a tu niño al odontólogo, pero el próximo mes que lo lleves al control, pues ya prevés ciertas cosas que pasaron hoy para ser más exitoso en esa situación, ¿sí? Es decir, reconocer que a veces tendrás aciertos, a veces tendrás errores, y no por eso, digamos, eres una mala mamá o eres un mal papá. No, es importante sacarnos eso de la cabeza, ¿listo? Otra pregunta frecuente que se tiene alrededor del tema de la culpa. Ay, no, pero es que mi mamá, mi papá, mi abuela, criaba solo, criaba sola y lo hacía perfecto. No creo que eso sea cierto, ¿sí? Sino que tal vez tú veías una parte de la situación. De nuevo, la perfección no existe, somos perfectamente imperfectos. Otra pregunta relacionada a la culpa y a la dificultad que tienes al pedir perdón. Ay, no, es que si le pido perdón, voy a perder autoridad con mis niños. No sé en realidad de dónde sale esa idea, pero eso es algo que pensamos en automático de acuerdo a viejos estilos de crianza como un autoritario, como un permisivo, donde el control, digamos que era el que predominaba en la situación, en la crianza. No es eso, sino que digamos, al pedir perdón, como a veces creemos que, por ejemplo, mis niños van a aprender a perdonar, a pedir perdón simplemente porque yo le digo, hijo, tienes que perdonar, hijo, tienes que aprender a pedir perdón cuando te equivocas. No, principalmente aprenden por sus 8 canales sensoriales. Es decir, así como aprende a hablar escuchándote, escuchando a otras personas, aprende a pedir perdón escuchándote a ti hacerlo.
viéndote a ti hacerlo, ¿no? Y modelándote, es decir, copiando lo que ve que tú haces. Si yo de adulto no le pido perdón a mis hijos, ¿por qué van a entender que eso es importante? Si mamá no lo hace, si papá no lo hace, ¿sí? Creemos, eso es como si yo quisiera que mi niño hiciera un pastel y ni siquiera me vea a mí horneando nunca nada. No tiene mucho sentido, va a ser mucho más difícil. Y claramente va a ser mucho más la culpa que se va a sentir cuando se fracase. ¿Ah? Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer, Gina? Digamos que es importante aprender a pedir perdón a los niños cuando nos equivocamos, claro. ¿Te gustaría que cuando, por ejemplo, tu pareja se equivoca contigo por la forma que te habló, no te pidiera perdón? No, Gina, ¿cómo así? Yo sé que se arrepintió de lo que hizo porque me pide perdón, claro. Con tus niños les vamos enseñando eso. Yo, mamá, me arrepiento de la forma en la que te grité ahorita cuando no me hiciste caso y por eso te pido perdón. Y no solo pido perdón, sino te voy a decir qué voy a hacer de ahora en adelante o en qué voy a trabajar para no volver a gritarte cuando no me hagas caso en algo. Entonces es importante ser conscientes de eso y no es al afán, es bajarte a su nivel. Dijo, me equivoqué al gritarte cuando no me hiciste caso en la clase o, en el, o en la cita del odontólogo. La próxima vez voy a aprender a gestionar mejor mis emociones y validar lo que te está pasando. Voy a hacer X cosa para trabajar en ello, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Digamos que otra pregunta frecuente que podríamos tener alrededor de la culpa es, ok, está bien sentir culpa, está bien aprender a pedir perdón, pero ¿cómo hago eso? ¿Por qué debería hacerlo si cuando yo era niño a mí no me enseñaron eso? Claro, en realidad nos cuesta saber manejar la culpa, nos cuesta pedir perdón porque algunas veces eso lo enseñan de una forma muy somera, muy superficial en nuestra niñez. Decían, echaban un codazo y decían, pero pídale perdón a su hermano por haberlo pellizcado. Pero no nos enseñaban, no nos modelaban cómo pedir perdón. O en la culpa, ay, pero no es para tanto, no se sienta así. Nos enseñaron de cierta forma como a guardarnos o a tragarnos cuando sentíamos un malestar o una incomodidad por algo, cuando en realidad eso ya sabemos que no es sano. Entonces, sí es importante reconocer que ese niño que fui tal vez fue invalidado en sus emociones, tal vez no le enseñaron de la forma adecuada el aprender a pedir perdón y perdonar desde el ejemplo. Y primero es importante sanar eso en tu niñez para que le des a tus niños lo que el niño que fuiste no tuvo. Pero no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces primero es importante hacer un trabajo muy personal en ti. ¿Sí? A nivel emocional, ciertas cosas que sientas que hayan herido tu niñez, pues sanarlas. ¿Sí? Entonces, importante tener eso presente. ¿Qué otras preguntas frecuentes sientes que tienes alrededor de la culpa, alrededor de la dificultad que tienes al pedir perdón a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y te estaré respondiendo apenas te lea. Clave entonces número 3, ¿qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Que es un poco lo que veníamos hablando en el punto anterior. Digamos que cuando yo, Gina, siente que la culpa en lugar de ayudarme ha perjudicado, me ha, como mamá, como mujer, el no pedir perdón también me ha desconectado de esos hijos. ¿Cómo puedo dejar de sentirme así? Aprender a revisar a nivel emocional cómo manejo mi tristeza, mi enojo, mi miedo. Cuando se vuelve culpa o cuando ya se ha vuelto culpa o cuando desde hace tiempo es culpa, darme cuenta, ok, ¿desde hace cuánto me siento así? ¿Qué estrategias he implementado para trabajar esa culpa? ¿He implementado algo? ¿No he implementado algo? Nada. Si he implementado algo, han sido cosas que he implementado sola, de forma autodidacta, videos de YouTube,
blogs que he leído, contenido en redes sociales. ¿Te ha servido o no te ha servido? Ahora, si no te ha servido, ¿qué cosas has implementado con el apoyo de otras personas? Llámese tu familia, llámese grupos de mamás a los que asistas, llámese consulta con un psicólogo, llámese una tribu presencial o virtual en la que te apoyes para trabajar todo este tema. Entonces sí es importante tener eso presente. Déjame aquí abajo todas tus preguntas, opiniones, comentarios sobre siento culpa y me cuesta pedir perdón a mis hijos. ¿Qué hago? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y te estaré leyendo. Y sé que claramente no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana y si estás aquí es porque has aplicado 1000 veces contenido que ves en redes sociales, pero te funciona por un rato y ya luego sientes que no estás haciendo esto sola y es difícil, ¿no? Entonces, quiero hacerte una invitación y es aprende a corregir la agresividad, la desobediencia de tus hijos sin usar gritos, sin usar castigos, gracias a una masterclass gratis que quiero recomendarte para que crees y fortalezcas los vínculos con tus hijos, para que dejes atrás los gritos, los castigos y, digamos, logres esto de una vez y para siempre con tus hijos, ¿sí? Entonces, educar desde el amor, educar desde el respeto. Entonces, aquí abajo te comparto el link para que te registres en esa masterclass gratis y seguimos aprendiendo juntos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.